La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Hola, muy buenos días. Viernes, inicio de fin de semana, viernes 25 de noviembre. Rosa María Palacios, ¿cómo estás? Muy buenos días, amigos. Vamos a hablar de su tema favorito, de la cosa que más les gusta en la vida. A ver. Yajaira, no. ¿Fútbol? Fútbol, Tampoco. no, poco. Bueno, podríamos hablar del caso Urga, ¿no? Hoy día he escuchado unas barbaridades, pero en fin. No, hablemos de Nadine Heredia, vamos. Yo dije el Déjate de Viernes tonterías. Negro. Uy. Es una cosa maravillosa lo que ha hecho el Congreso ayer. Era lindo, por momentos uno escuchaba y pensaba que estaba en el trópico. Era Caracas, ¿no? Solamente faltaba que alguien vestido rojo se parara y gritara: ¡El imperio! La FAO es el imperio, ¿no? Golpistas o cosas así. ¿Saben qué? Nunca he visto un acto menos democrático y digamos, ejercido con tanta unanimidad como lo del Congreso ayer. Que el Congreso se reúna para decirle a un organismo de Naciones Unidas que le tiene que quitar el trabajo a una persona que no trabaje. ¿Qué se ha creído esta? ¿Va a trabajar? ¿Acaso Alan trabaja? ¿Acaso Keiko trabaja? Aquí no trabaja nadie. Ajo, ¿no? De verdad, es que no puede trabajar, no puede trabajar, no puede trabajar. Decía, esta gente se volvió loca colectivamente y claro, ¿qué pasa? Que es como sienten que eso es lo que pide el pueblo, que pide sangre, entonces se paran como en un circo romano y dicen sangre, sangre, sí, a los leones, la avientan. Y lo que no se dan cuenta es que en medio de ese tropicalismo local, lo único que han hecho es darle a esta señora la posibilidad de pedir asilo político, en Suiza, o en donde le dé la gana, vamos, ¿ah? O sea, ya a estas alturas, a donde quiere y se lo dan. O sea, lo que dice, señores, yo he conseguido un trabajo, me lo he ganado, a ustedes les parece que no me lo he ganado, ese no es un problema, es problema de quien me lo dio. Si a mí me votan de un trabajo, como me han votado de varios, lo primero que hago es llamar a todas las personas que conozco, eso es lo que te recomiendan, y les pides trabajo. Y alguna de repente tiene una oportunidad para ti. ¿Qué va a hacer ella en este trabajito? Va a hacer relaciones públicas. Ya. ¿Qué estudió? Comunicaciones. Bueno, está bien. ¿Tiene una maestría en ciencia política? Sin tesis, pero tiene los estudios de maestría en ciencia política. ¿Lo tiene? Sí, ya. Oye, si tienes el bachillerato y tienes la maestría, por lo menos, o sea, discúlpenme, en materia de títulos universitarios, va bien. Y ha sido 5 años esposa del presidente del Perú, o sea que ha hecho relaciones públicas con jefes de Estado del mundo entero. Tiene los contactos. O sea, yo no conozco a nadie que pueda decir, si yo me he reunido con las esposas y los jefes de Estado de todo el planeta. Bueno, esta sí, pues. Entonces, que no tenga ninguna calificación para el cargo es, discúlpenme, también un tropicalismo, ¿no? Y si el señor brasilero que la ha contratado es su pata, su amigo, su yunta, bueno, pues, la contrató por eso. No la va a contratar porque es un enemigo, su adversario o lo que fuera, ¿no? Es un cargo de confianza, finalmente. La persona de enlace que te hace relaciones públicas de Ginebra con el resto de organismos multilaterales. Ya está. Persona de enlace es PR, como dicen en inglés, relaciones públicas, public relations. Eso es lo que tiene que hacer. Tiene su semana de inducción en Roma y de ahí tiene su semana de empieza a trabajar. Ya está. Y le van a dar un sueldo con el cual va a mantener a su marido y a sus hijos. Porque con la pensión que le da el ejército, su marido no come. Luego ayer también, grandes movidas inmobiliarias de Ollantumala, carajo. Pucha, se compró la casa de Coteva, ¿no? Casuarina, ¿no? No. Un departamentito que tenía hace años, creo que de 100 metros cuadrados en Armendáriz, y que lo tenía alquilado, que lo compró cuando era soltero, se lo ha transferido a su hija mayor, que tiene 14 años. ¡Ay, qué horror! Quiere salvar su patrimonio. Oiga, su patrimonio es, discúlpenme, ¿no? Para un ratero, nada, un cenicero. Ese departamento es enano. Yo he visto las fotos, es enano. Eso es todo lo que tiene. Y no quiere que el Estado se lo quite y se lo ponga al nombre de su hija, cosa que hacen, discúlpenme,
todos los políticos, porque si te vas a meter a política, no vas a dejar a tu familia en medio de la calle, ¿no es cierto? Entonces haces lo poco que tienes, se lo transfieres a tu familia para que no se muera de hambre. Entonces le dejas a tu hija una cosita en alquiler para que aunque sea le pague algo. O sea, la verdad que esa es la gran movida inmobiliaria. No, y la nota ayer en El Comercio decía, y la hipoteca se pagó. Aquí está el monto, 75.000 soles. Eso es lo que vale el departamentito. Sí, pues. Lo que se pagó originalmente. Ahora Claro. debe estar un poquito más, ¿no? Se ha depreciado un poco. Ya, puede ser un poquito más. Imagínate que valga pues apreciado. $75,000. ¿Ya? Ok, apreciado, ok, perfecto, ya. Se lo ha dejado a su hija. Antes de que lo dejen calato en medio de la calle. Pucha madre, o sea, la mezquindad ya tiene que tener un límite, ¿no? Está bien que no tengan partido, no tengan nada, pero ya, pues que le transfiera su departamentito de que compró de soltera a su hija para que tenga algo que pueda ayudar a sus hermanos si es que le faltan sus padres. No me parece pues así que bestia, ¿no? Que tal movidaza financiera, ¿no? En Bahamas. No, acá en Lima nomás, tranquilo. Entonces, de verdad, a mí no me gustó mucho el gobierno de Ollantumala. Me pareció él un hombre muy mezquino, con sus ministros, con sus funcionarios, con sus propios congresistas, maltrató a gente que yo aprecio. Pero esto es pues ridículo, ¿no? Y más ridículo todavía que la Cancillería no solamente como se equivoque, sino que persiste en el error. Y el presidente de la República, a la cabeza, ¿no? Pidiendo que la voten del trabajo. Una moción del Congreso de la República para que voten del trabajo a la ex primera dama. O sea, ¿dónde quedó el sentido de dignidad del Congreso? Por Dios, de verdad. Esto es ridículo. Si la señora estuviese acusada con un proceso penal abierto, ¿no es cierto?, y postura al Congreso para no afrontarlo, pucha, como el caso de Cecilia Chacón, por ejemplo, ahí sí, ¿no? Yo te firmo la moción para que enfrente su proceso. Pero ni siquiera hay proceso, por el amor de Dios. Lo he hecho 100 veces. No hay acusación fiscal, no la han acusado de nada. ¿Y quién va a trabajar en una familia donde tienes que mantener a 3 hijos? O sea, porque si la plata llega sola, claro, ningún problema, pues te vas a ir a Madrid, ¿no? Pero cuando la plata no llega sola, entonces, ¿qué haces? ¿No? Cuando se abre el caso de Lavallato, es posible que el presidente Humala y su esposa, o por lo menos el presidente Humala, el presidente García, el presidente Toledo estén involucrados y sean mencionados por los testigos. Y ahí será otra cosa. Ahí sí será otra cosa. Pero mientras tanto, que el Congreso de la República le pida a la FAO, ¿verdad? Y habían voces que decían, tenemos que sacar a nuestro representante de la FAO en protesta. Oigan, la FAO se dedica a reducir el hambre en el mundo. ¿Por qué queremos irnos de ahí? No entiendo. El desconcierto en Naciones Unidas y en la FAO de ser, oye, ¿qué país bananero es ese, por Dios? Pero ni Maduro, por Dios, ni Chávez. Eso es una cosa, es un país completamente. Me han dedicado la mañana de ayer a aprobar una moción ridícula. Acá está. Congreso solicita anular designación de Heredia en FAO, ¿no? Y luego saca ahora un comunicado. Tiene inmunidad diplomática. No, tiene inmunidad de función. No tiene nada que ver con lo que ella ha hecho antes. Ni nada que ver con cosas que no tengan que ver con su función. Ahora, el día de mañana ella puede trabajar un par de meses, renunciar, pedir asilo político, quedarse ahí, sacar a sus hijos del Perú el día que quiera. Así de fácil. En manos del juez. Yo no creo que esté en manos del juez. Está en manos ya en este momento de lo que decían las autoridades suizas, si es que ella quiere quedarse. Y no se ha pronunciado para nada. De estar matándose de risa esta mujer. De estar escuchando todo esto y riéndose. Pues esta gente está loca en el Perú, ¿no? Mientras tanto, el Congreso ha hecho una cosa terrible. Y yo lo quiero decir porque me da mucha pena. Hay muchísimos trabajadores en el régimen CAS en el Estado peruano. Antes se llamaban servicios no personales, que era peor todavía, que era casi la esclavitud. O sea, te pagan una cantidad de plata y punto. Ya, chao. Ya, no tenías seguro, no tenías vacaciones, nunca ibas a tener unas 15 días de vacaciones. Pedías una licencia, te ibas y después te regresabas, ¿no? Pero no tenías ningún derecho a nada. En CAS crearon este sistema para darte por lo menos seguro social, pero obviamente estas personas que son contratadas quieren pasar a una planilla formal, ya sea de la 276, que es la ley de servicio público, que no se puede, porque está prohibido nombrar
Todas las leyes de presupuesto de los últimos 20 años, por norma de austeridad, prohíben nombrar. Es como si tú en el Estado en 20 años no hubieras nombrado a nadie. ¿Y cómo manejas el Estado? ¿Ya? Entonces todos entran por CAS. Muy bien. Entonces le han prometido a los 12.000 trabajadores que están en CAS de salud que van a ingresar a la planilla. Y han hecho una ley. Han hecho una ley en el Congreso. Y mañana no serán los de salud, mañana serán los de todo el Estado. Porque ¿por qué los de salud sí, nosotros no? ¿Y cuál es el problema? Que el Congreso no tiene iniciativa de gasto. No tiene iniciativa de gasto. ¿De dónde? ¿De dónde va a meter a 12.000 personas en un régimen laboral que implica un gasto y que va a costar, dicen, solo de salud 100 millones de soles más al año? ¿De dónde? Obviamente, pero no por el cambio no firmó la moción, pero todo lo demás sí, pues porque quieren ser los buenitos, los héroes. Pero lo que están haciendo con los trabajadores de salud es mentirles, estafarles. La ley es inconstitucional. El presidente de la República no la puede promulgar, porque tiene que tener, ¿no es cierto?, una contraparte de gasto, y no está en el presupuesto. No está, pues. Entonces tú no puedes aprobar, ya voy a aprobar una ley para que todos los trabajadores del Perú que no tienen estabilidad laboral mañana la tengan. Y voy a aprobar una ley para que todos los que ganan 850 ganen 1.500 soles. Ya, no funciona así. El legislador no puede hacer eso. Eso es competencia del Poder Ejecutivo. Y acá vemos otra vez cómo las fuerzas de Keiko Fujimori, aliadas con el APRA y otros que hacen de furgón de cola, están decididos a gobernar a través del Congreso cuando eso es inconstitucional. Y no solamente es inconstitucional, es demagógico. Y por supuesto los trabajadores de salud están felices, ¿no? Porque creen que ahora sí le hicieron. Y no se dan cuenta que los han estafado. Los que saben de administración pública saben que es una estafa, ¿no? Que esa ley no sirve para nada. Esa ley es inconstitucional. Entonces no se puede pagar, pues. Ya está, listo. Así de simple, no hay plata. Se lo han dicho 7 veces, no hay plata, yo te quiero pagar. Acá estuvo el ministro de Educación, quiero que 1.600 colegios pasen a secundaria completa. ¿Cómo hago si no hay plata? Si les doy almuerzo son 800 millones de soles más. ¿Cómo hago? Prefiero ponerles agua y desagüe, pues. O sea, la gente cree que la plata del Estado es infinita, y no lo es, pues. Entonces tienes que sentarte y decir, ¿qué hago? ¿Qué hago? O sea, ¿educo a los niños o no los educo? ¿Curo a los enfermos o los curo un poco menos? ¿Doy pensión a los viejos o ya no le doy? O sea, discúlpenme, es como una familia. Ah, sí, no, yo quiero el colegio más caro, quiero la universidad más cara, ¿no es cierto? Quiero que todos viajemos al Caribe todos los años. Bueno, no se puede, pues, ¿no? Y lamentablemente el Congreso no ha hecho docencia política. O sea, quieren ahogarlo, como me dicen acá a PPK en economía. Lo quieren ahogar. Lo quieren meter al horno como pavo en Navidad. Por supuesto, nadie ha hablado de los mails de Jorge del Castillo. Yo lo hice notar ayer y hasta en la República me sacaron, pero me ha hecho gracia que todo el mundo diga, nadie lo ha notado. Nadie lo ha notado, pues. Para publicar información privada, un periodista tiene 2 reglas. Primero, que sea de interés público. Segundo, que haya por lo menos la sospecha de un delito. ¿Pedir trabajo es un acto delictivo? Digo yo, no. Bueno, entonces no puedes publicar información íntima, pues. Has violado la intimidad personal. Pero claro, como es congresista y tiene impunidad parlamentaria, puede hacer lo que le dé la gana. Impunidad parlamentaria, ¿qué inmunidad? Tiene impunidad parlamentaria. Entonces el señor del Castillo puede haber hackeado mi computadora, haberse llevado toda mi información. Normal, pues. No pasa nada. Que la hackea, se va a divertir. Ahora, sí, pues. El chavismo está en el Congreso. Eso es lo que tenemos. Y por supuesto, van a censurar al ministro Saavedra. Si ya lo dijo ayer la congresista Úrsula Letona, se le escapó en un tuit. ¿Sí? Le dijo Alberto de la Hunde, no, si es multipartidaria, mira, somos 3 bancadas las que vamos a censurar al ministro. Se le fue, porque durante toda la tarde en entrevistas ella decía simplemente que se iban a escuchar sus argumentos. Sí, se le escapó. No, lo van a hacer. ¿Y qué pasa? Van a forzar su renuncia. Ministro, no renuncia. Que lo censuren, para que el país vea quiénes son. Acá está la portada de la República. 16 congresistas de 130, o sea, más del 10%, están vinculados a universidades, ¿no? Y plan contra la ley se armó en la campaña electoral. O sea,
Está clarísimo, está clarísimo. Se han metido con gente que tiene mucha plata y que quiere cobrar. A las peruanas no se va a poder licenciar. En diciembre del 2017 tiene que licenciarse, es decir, tiene que tener el 20 o 25% de sus profesores contratados a tiempo completo. No puede. No puede. Entonces, como no puede, tiene que volarse la ley. Y para volarse la ley hay que volarse al ministro. Así de claro. Y al frente tenemos un presidente que tiene que demostrar firmeza. Y no la está demostrando. Ha salido y ha defendido a su ministro, perfecto. No es suficiente. Pero lo que tiene que decirle al Congreso es bien simple. Ustedes presentan una moción de censura después de la interpelación y yo hago cuestión de confianza en mi gabinete. ¿Ya? Tú me disparas con tu pistolita de agua y yo saco el cañón. Pero yo no lo veo al ministro Zavala muy dispuesto a poner la cabeza ni al presidente de la República a usar este método. Que es, si no lo hace ahora, discúlpeme, si no lo hace ahora, se acabó el gobierno. Se acabó el gobierno. Las siguientes semanas censuran a Basombrío, porque claro que le va a gustar la reforma policial, y después censuran a Torne, porque obviamente quieren que los CAS estén de salud, por objetar la ley, y censuran a todo el mundo. Y regresamos al primer gobierno de la UNDE o al gobierno de Bustamante, donde los apristas hacían eso con la democracia. Y Keiko Fujimori feliz, porque lo que quiere es que esto se destruya para que haya nuevas elecciones, donde ella sea presidenta. ¿No es cierto? Quieren vacar finalmente al presidente a punta de hostilizar y hostilizar y hostilizar y hostilizar. Entonces, o se ponen firmes en el primer mes. Mira, esto es como cuando tú entras a una aula de clases, ¿no es cierto? Uh-huh. De chicos, varones de cuarto de media, ¿no? O te respetan el primer día, o fuiste, sí. ¿Ok? Entonces, si estos no aprenden a respetar el primer día, porque van a ser malcriados, ok, pero el primer día tienen que saber cómo se juegan las cosas. Pero escuchando al congresista Carlos Brus ayer, vocero de Peruanos por el Cambio, da la sensación de que tienen una posibilidad de negociación. ¿Qué piensan negociar y qué piensan sacrificar por parte del gobierno? ¿Al ministro? Por supuesto. Pero, por supuesto. ¿qué es lo que quieren finalmente? Claro. Es que tienen que ser idiotas. Mira, si tuviesen lo que hay que tener en el Congreso y no les gusta la ley, la derogan pues. Tienen 72 congresistas. Claro. Pero al día siguiente tienen una marcha de todas las universidades del país diciéndoles ladrones, cutreros, sinvergüenzas, que es lo que son. Uh-huh. Entonces, ese trabajito sucio lo tienen que hacer otros, pues. ¿Te das cuenta? Los coleguitas, ¿no? Claro. Por supuesto, siempre hay quienes se prestan. Y pagan. Pero por supuesto que pagan. Aquí hay prensa pagada. Discúlpenme. Me he levantado de mal humor. Vamos a una pausa. Eso que llegué bailando guay, nos vamos a una pausa y regresamos, porque me da cólera, de verdad. Me da cólera haber tenido la esperanza de que las cosas pueden cambiar y no tener un presidente que se pare y les diga: voy a hacer cuestión de confianza si me tocan a mi ministro. Y tengo que hacerlo, porque si no lo hago, ustedes me van a volar ministro tras ministro, tras ministro, tras ministro. Vamos a la pausa y volvemos. Por eso este programa se llama A Pensar Más. Piensen, por carajo. Volvemos luego de la pausa. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios, 8 de la mañana con 20 minutos. Recordamos que este programa llega gracias a la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, que integra a Radio Santa Rosa aquí en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Que te cuento, Rosa María, ya están saliendo por una señal de cable en televisión. Pronto tendrán imágenes. Felicitaciones. Bien. Para todos ellos, por supuesto. Buenas, César. Hoy es el día de la no violencia contra la mujer. Hay que recordar eso también, ¿no? No sé, me he puesto un poquito violenta, ¿no? No, es que de verdad, acá me dicen cosas que son verdad en el Twitter, ¿no? A PPK le están haciendo la de la Villarán, pues. Igualito. Lo agarran, se ha ido Moquegua, que está muy bien, hoy día es el día de Moquegua, Fundación de Moquegua, felicitaciones a todos los moqueguanos. Se ha ido con su ministro de Transportes y vicepresidente, gran moqueguano, muy bien. Pero de esto que es importante, sí tiene que decir algo. El pliego interpelatorio al ministro es, discúlpenme, una payasada. 4 preguntas sobre las computadoras, 14 sobre los panamericanos. No les interesa.
No les interesa saber si hay corrupción o no hay corrupción. Saben que el ministro no es corrupto, pues. Lo saben perfectamente. Pero tienen que censurarlo porque ya les dieron la orden. Y ahí no tienen un programa que se llame A Pensar Más. Se llama A Pensar como Keiko. Lo que diga Keiko, no, es a pensar menos. No pienses. O mejor dicho, el que piensa, pierde. ¿Ya? Entonces, tienen que hacer lo que Keiko diga. Y Keiko dice lo que le dicen 2 o 3 personas. Ana Vega, Pierre Figari y Klimper. Y dicen, ya, este gobierno, contra la pared, contra la pared, contra la pared. Porque te han quitado la elección, porque te han robado la elección, porque tú debiste haber sido presidenta. Entonces vamos a reventarlos, ¿no? Y el ministro más popular, con 40% de aceptación en el país, a ese ministro no lo tiramos, a ese el primero. Y arreglamos toda la situación con las universidades, porque nuestras universidades, nuestras amigas, no llegan pues al licenciamiento, no llegan. Eso es lo que están haciendo en el Congreso, eso es lo que van a aprobar. Entonces, sí pues, fatal. Acá me dicen, cuando una directiva de fútbol respalda plenamente a su entrenador, y que está a pocas semanas de que lo voten, ¿no? No, es que es increíble lo que tenía que decir Kuczynski, lo que tiene que decir Kuczynski entre hoy y el día después de que lo interpele, porque se va a presentar una moción de censura, es: si ustedes presentan una moción de censura, tienen que censurar a todo mi gabinete. El señor Zavala va y hace una cuestión de confianza sobre la presencia del señor Saavedra en su gabinete. Y si ustedes quieren volarse el gabinete entero, se lo vuelan pues. ¿Y saben lo que voy a hacer el día siguiente? Al día siguiente nombro primer ministro a Saavedra y ministro de Educación a Zavala. Y se van de nuevo a pedir la investidura. Y si a ustedes no les gusta, ¿saben lo que vamos a hacer? Lo censuran. ¿Y saben qué hacemos? Cerramos el Congreso. Pero a mí no me cambian ministros como les da la gana. Porque no tienen ninguna razón para hacerlo. Si un ministro falla por alguna razón, el mismo presidente le pide su renuncia. Si un ministro no puede responder políticamente por las cuestiones de su sector, por supuesto, se tiene que ir. Y el derecho de censura es connatural al Congreso, pero también tiene el derecho el presidente de no permitir que le censuren a sus ministros. Discúlpenme, pero hace rato que el presidente de la República ha tenido no una, sino 20 consideraciones con el fujimorismo. Les ha regalado el Defensor del Pueblo, les ha regalado la SUNAT, les ha regalado ascensos en la Marina, les ha regalado, miren, todo. Y gratis, a cambio de nada, a cambio de insultos, a cambio de 20 cosas. Han hecho desfilar a sus ministros por todas las comisiones una y otra vez. El 20% del tiempo de un ministro está en el Congreso hoy. Para eso le pagamos, para que se siente a escuchar estupideces que le preguntan los congresistas, porque más brutos no pueden ser. Hay que escuchar ayer la sustentación del presupuesto. Ministro, una interrupción. ¿Por qué en los aeropuertos no está el aeropuerto Chinchero? Porque ese aeropuerto ya lo concesionamos. Entonces no está en el presupuesto, porque el Estado ya no va a gastar plata en él, sino el privado. Ah. Y para eso interrumpe la exposición. Es que tú dices, no, es que esto no sabe ni 2 más 2. Pero claro, el pueblo los ha elegido, ¿no? Pero se supone que los ha elegido porque saben algo, no porque no saben nada. Y alguien los llama por teléfono al escaño y le dice, ya, censura, interpelación. Porque los llaman al escaño. A eso todo el día, a los díscolos, todo el día los llaman al escaño. A decir lo que tienen que decir, lo que no tienen que decir. Ya. Eso es lo que está pasando, pues. Eso es lo que va a pasar. Y además es como que estuviese cantado. Como dicen, el ministro Saavedra es como pavo. No llega a Navidad. ¿Verdad? No llega a Navidad, pues. Si no es el próximo jueves, la interpelación es el siguiente jueves. Uh-huh. Y de ahí viene la censura de todas maneras. Entonces el presidente le va a decir, mira, mejor renuncia, ¿no? Mejor renuncia, porque ¿para qué pelearnos? ¿Es la cuestión de confianza la única salida en estos momentos? Política la única. Para salvarlo, la única. Uh-huh. No es solamente para salvarlo, es más complejo que eso. Para mantener la estabilidad. Es para morir, para ir al cielo, confesado. Tienes que morir. Sí. No hay forma de ir al cielo sin morir. No hay resurrección sin Viernes Santo. No hay. Entonces, si tú quieres ganarle la iniciativa política al fujimorismo y al APRA, tienes que morir. No hay otra forma. Entonces pones todo tu gabinete por delante, lo censuran a todos y perfecto.
Te lo vuelves a recomponer, pero como la Constitución te permite recomponerlo como te da la gana, no se va nadie. Y solamente cambias al primer ministro. Y, pucha, resulta que tienes un PhD en economía, ¿no es cierto?, que es ministro de Educación. Y que puede ser perfectamente el primer ministro. Y Fernando Zavala puede ser perfectamente el ministro de Educación. 3 meses. Y después lo vuelves a cambiar. Porque la Constitución te lo permite. Y comienzas a usar la Constitución que hizo Fujimori para gobernar él con todos los poderes, porque es una Constitución presidencialista, sí, ¿no es cierto? La comienzas a usar de la forma en la que fue concebida. Y yo te aseguro que después de esa censura no censuran a nadie más, ni al perrito Kenji, a nadie, ¿ya? Muy bien, vamos a temas internacionales, porque tenemos que hablar de Colombia también. Correcto, se ha firmado un nuevo acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC, un acuerdo que no será sometido a votación. El primero fue rechazado en plebiscito, que hay que recordar. El segundo no va a plebiscito, pero tiene algunas de las cosas pedidas básicamente por el grupo que lideraba el expresidente Uribe. Entonces, esas cosas se han puesto, que tienen que ver sobre todo con la sanción a los líderes de la FARC, las sanciones por crímenes de lesa humanidad, etcétera. Yo calculo que nunca van a salir de Cuba, así que, como Nadine, no van a regresar a Colombia nunca. Entonces, los líderes, por cierto, ¿no? Claro. Vamos a hablar con Alexander Carranza, internacionalista, justamente sobre este tema. Aló, muy buenos días. Buenos días, Rosa María, ¿cómo estás? Bueno, no muy bien, pero en fin, hablemos de Colombia. ¿Cómo ve las cosas ahí? ¿Cómo ve la cosa ahí? Bueno, este es un proceso que ha tenido su segundo aliento en estas últimas horas, y lo que hace es incluir a quienes no se sentían partícipes de un primer proceso. Es algo positivo porque de alguna manera es un nuevo modelo de plantear la solución de un tema que ha despertado pues bastante desazón en la población, pero sin embargo los mecanismos que se están empleando para este segundo tramo son más diligentes que la del primero. Probablemente porque de lo que se trata es de ya cerrar de una vez por todas esta primera etapa, que fue con mucha pompa y además con un estrecho margen para los protocolos normativos colombianos, y en esta parte ya han querido hacer el cierre rápido. Claro. Ahora, ¿lo harán definitivamente con esto? ¿Se satisfacerá la opinión pública con esto? Bueno, yo creo, Rosa María, que han extendido este proceso, han forzado el proceso, inclusive, fíjate, nuevamente Naciones Unidas ha intervenido de alguna manera otorgándole el Nobel al presidente como una manera, como una forma de fortalecerlo, y en su momento inclusive a recompensarlo, pero la ciudadanía y el pueblo colombiano entiende que han habido presiones de todas partes para que esto se concrete. Y no me cabe la menor duda que ya el tema está algo agotado, y ya con Uribe resurrecto, todos están camino a una nueva visión política con él a la cabeza, ¿no? Claro. Ahora, esto fija probablemente para la política colombiana de los próximos años también unas nuevas coordenadas, ¿no? Finalmente, Uribe es el gran ganador de este proceso de paz y no Santos. Así es. Eso es curioso, porque en realidad Santos debía ser el ganador, le dan el Nobel de la Paz, etcétera, pero Uribe logra ganar un plebiscito que él lidera y que finalmente incorpora las modificaciones, no sé si grandes o pequeñas, que finalmente querían que se incluyeran. Comparto contigo. Lo que pasa es que lo que queda es un legado del actual presidente Santos, y queda una promesa de Uribe, ¿no? De volver con fuerza a la presidencia. Eso es lo que queda, ¿no? Una sólida imagen de un presidente que se va, que ha dejado un legado con un Nobel de la Paz, y deja, como tú bien has señalado, prácticamente a la Pérez Flandes, ¿no? Para las presidenciales con Uribe. Así es.
y deja un país pacificado. Al final de cuentas, ¿es hoy Colombia un país pacificado? Perdón, no te he escuchado lo último. Lo más importante, ¿es Colombia hoy un país pacificado? Bueno, mira, el proceso de pacificación no se da a través de estos mecanismos de solución que tienen que ver más con el establishment y las fuerzas beligerantes. El proceso de paz demora mucho, porque ahí hay una textura social que tiene que ir cicatrizando, y eso no es de la noche a la mañana, porque bueno, la receta está. Ahora vamos a ver si esa receta funciona y el paciente reacciona, porque finalmente, Rosa María, como tú bien sabes, se desata un problema social y se acabó el problema. El pueblo no, si bien es cierto, reconoce institucionalidad, los pactos, los acuerdos, pero en cuanto tenga la sensación térmica de que la cosa no camina, tenga plena seguridad que va a haber una reacción de esa naturaleza. Pero entendemos nosotros que así las cosas, y como se han llevado los procesos, hay razones para albergar la posibilidad de un camino con una textura social cicatrizante en los próximos años. Muy bien, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Esta es la situación en Colombia. Nosotros tenemos que ir a una breve pausa para descansar, cambiar de tema. Vamos a estar también con el congresista Daniel Aguataz. Que nos conteste el teléfono, está apagado, me parece. No puede ser, pues siempre nos contesta. Además, le encanta hablar. Okay, vamos a pedirle a nuestros tuiteros algo. Hagamos Trend Topic cuestión de confianza, ¿no? Que lo sepa PPK, ¿no? Que no se deje vencer sin dar pelea. Saavedra no se va, fue el hashtag que hicimos hace unos días, y fue en minutos, realmente en minutos, un clamor en las redes sociales. Yo sé que los políticos no le hacen mucho caso a las redes sociales, dicen que en realidad no sirven para nada. Cuando no les conviene. Yo sé, no les conviene. Pero Saavedra no se va, pues. Ese es el grito, ¿ok? Vamos a hacerlo rápido. Claro, ellos han respondido con hashtag idiotas como Saavedra ten dignidad. ¿Ya? O Saavedra es Nadine. Ya, pues, ¿sabes qué? Fujitrolls, chambeen, pues. Si les están pagando en planilla, por lo menos hagan algo más inteligente, ¿no? Saavedra no se va. A mí no me paga nadie y lo hago en un segundo. Y ya está hecho. Ya, listo, clic. Hagamos cuestión de confianza, Trend Topic. Cuestión de confianza. ¿Qué es la cuestión de confianza? A ver, niña que estás delante mío, ¿sabes qué cosa es la cuestión de confianza? ¿Sabes? No sabes, ¿no es cierto? No tienes idea, porque no te han explicado. No te han explicado. Mira, a ver, la CPPK, muy bien. ¿Cómo la hace? ¿Cómo la hace? Me está tratando de explicar. A ver, micro, no quiere hablar. Es que nadie te va a escuchar, pues. Tienes que hablar, tú eres mi camarógrafa y necesito un focus group. Si tú no me entiendes, no me entiendes. PPK. Para que haga una cuestión de confianza con Saavedra. Ya, ¿qué es eso? Ah, ves, no has entendido. Entonces, si tú no has entendido, acá atrás no me han entendido nada. Vamos a volver a explicar. En todo caso, lo puedes volver a explicar. Claro, mira, les voy a contar, pero leyéndoles la Constitución, más paja, ¿ya? Entonces, así todos aprenden. Se llama pensar más y aprender más. Entonces, vamos a leer la Constitución para que todos ustedes aprendan, ¿no es cierto?, qué cosa es una cuestión de confianza. Y puedan poner el Trend Topic cuestión de confianza. Porque el presidente sí sabe qué es, pero tal vez ustedes no lo entiendan bien, ¿ok? Entonces, vamos a leer la Constitución. ¡Qué paja! Vamos a una pausa y volvemos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. ¿Ves? No sabes qué es. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Constitución, pero ya tenemos en la línea al congresista Aguataz, que es pues amigo de esta casa y siempre nos gustaría tener temprano, pero entendemos que es difícil llegar al centro tan temprano como llegamos nosotros. Congresista, muy buenos días. Buenos días, Rosa María, un gusto estar contigo. La costumbre del congresista. ¿Qué le parece el viaje de Nadine? Bueno, me parece una estrategia muy bien pensada de parte de ella, que la ha puesto en una posición ventajosa frente a cualquier cosa que pueda resultar de los procesos judiciales que tiene en curso, ¿no? Así sobre es. todo con la gran ayuda que le ha dado el Ejecutivo, y
más con la ayuda todavía que le ha dado el Poder Legislativo. Bueno, eso comentábamos. ¿Usted alguna vez ha visto un espectáculo? Usted ha estado en 2 congresos, como el que hemos visto ayer. Parecía congreso chavista. Querían retirar el Perú de la FAO. Disparates uno tras otro. O sea, no se puede presentar pues una moción legislativa para pedirle a una institución de la ONU que deje sin empleo a una persona que acaba de emplear y que no tiene ningún antecedente penal. Eso no, es realmente, Rosa María, debiera entender de que esto es un tema conversado a favor de ella. Pero con 118 congresistas que votaron a favor de la moción para anular la designación de ella en la FAO, 118 congresistas. Con esta simple resolución, Rosa María, más una copia del comunicado del canciller, del vicecanciller, le toca la puerta a cualquier estado donde se respeten los derechos fundamentales de las personas y en 5 minutos le dan asilo político. Eso es lo mismo que creo yo, estamos completamente de acuerdo. Y lo dije antes de la sesión del Congreso, cuando el canciller salió a leer ese comunicado, que no entiendo cómo una cancillería profesional puede haber hecho eso. Pero en fin, ahora, ¿usted cree que ella regrese? Después de la posición del Ejecutivo y del Legislativo, yo creo que no creo que regrese. Yo también estoy de acuerdo con usted. Ya tiene los elementos para poder argumentar de que eso es una persecución política. Claro. Está violando sus derechos fundamentales al trabajo y está siendo discriminada, y etcétera, etcétera, etcétera. No, y a la presunción de inocencia, porque para empezar, ni siquiera hay acusación fiscal. O sea, aún si hubiera proceso, tiene presunción de inocencia. Entonces, ¿cómo puede ser condenada a no trabajar en ninguna parte, ni siquiera dentro del Perú, hasta que algún día el fiscal la acuse? O sea, ¿en qué país pasa eso? En, no sé, Timbuktu. O sea, no, pues, ni en los países africanos. Entonces, no, esto realmente es increíble. Yo, Rosa María, creo que lo que ha hecho la Cancillería no se debe a un error, sino yo llevo a pensar que eso sería un acuerdo previo para darle todos los elementos a la señora Heredia y que ya se quede allá y que posteriormente inclusive pida que su esposo vaya allá con ella, porque lógico, si a ella le hacen esto. Lógico, te puede pedir reagrupamiento familiar, ¿no? Saca a sus hijos y a su esposo y ya está. Y eso es parte de los derechos fundamentales también. Ahora, él, en el caso de Ollantumala, él tampoco está en este momento procesado, está investigado. Y si se le procesara, el proceso tiene que pasar primero por el Congreso. ¿Aló? Entonces, sí, te oigo. Entonces es casi imposible. O sea, hoy día el señor Ollantumala se va al aeropuerto, se despide de todo, se va, y se va, pues no hay ningún problema. Él ahorita sí tiene impedimento de salida. No, ella tenía. Ella tenía por 4 meses y venció. Él no. A él le han dado, sí le han dado por el fiscal Juárez, le ha dado... No, es que tienen que solicitarlo al juez, congresista. Si el juez no lo autoriza, no, el fiscal no puede dar impedimento de salida. Puede solicitarlo. Sí, claro, solicitado está, pero otorgado no. Entonces hoy día usted pasa por la pantalla de migraciones y si no tiene ahí requisitoria, orden de captura, impedimento de salida, porque todo sale en la pantalla, usted sale caminando nomás, como un caballero. Dice chau chau. Puede agarrar el avión hoy día en la noche y irse donde él hay que pedirle a migraciones un pantallazo para ver qué cosa hay. Pero de verdad yo creo que no hay nada. Había oído, Rosa María, que le habían dado por uno de los procesos del juez impedimento de salir del país por 4 meses. Sí, a ella sí. No, a él. Tal vez, doctor, pero hasta donde sé yo no tiene nada. Más bien, Heredia está pidiendo que las reglas de conducta, ¿no es cierto?, se
ejecuten en Ginebra, como pasa con cualquier persona que trabaja afuera mientras se le investiga. Ojo, no hay proceso, aquí no hay juicio oral, no hay nada. Reitero, no hay acusación fiscal, no está acusada de ningún delito. Entonces, a cualquier justiciable se le permite trabajar donde le dé la gana. O sea, no hay ninguna razón por la cual se le pueda decir que no. Si estuviese acusada, sería cosa distinta, pero digamos, se han demorado 2 años y hasta ahora no la acusan de nada, porque, digamos, hasta donde yo sé, la plata es plata de campaña. ¿No? Y señora Huataz, usted sostenía lo mismo, la plata es plata de campaña. Rosa María, ¿cómo explicas la actitud de Cancillería? O sea, es inexplicable, como se dice. Para una Cancillería profesional, inexplicable. Ahora, yo podría entender que hay un pacto con Cancillería, pero lo que no entiendo es por qué los congresistas fujimoristas van a ayudar a Nadine Heredia. Eso ya es inexplicable. Y lo que tampoco entiendo, hay que tener cuidado, es por qué Jorge del Castillo tiene los correos electrónicos de Nadine Heredia. Y nadie le dice nada. Es normal. De repente tiene los suyos, bueno, los míos, ¿no? Entonces, Rosa María, ya hemos entrado en una etapa donde todo se está convirtiendo en normal. Y yo puedo entender que el fujimorismo, que conoce de lavado de activos y conoce de ese tipo de procesos, pueda para ellos ser más cómodo atribuirle todas las responsabilidades y que ella se escapó. Claro. Y tener con qué machacar la imagen y darle, porque probablemente sepan que en los procesos es muy poco probable que se pruebe la usurpación de funciones, que la prueba de lavado de activos es una probanza sumamente complicada, y ante la duda de que salga bien parada y con eso una candidatura potente contra Keiko, mejor tenerla fuera con un asilo político y comenzar a bombardearla con solicitudes de extradición, etcétera, etcétera. Podría ser un análisis. Claro, podría ser zum. Al enemigo que huye, puente plata. Nunca dejes que el enemigo no tenga un puente por donde huir. Ese es el arte de la guerra. ¿Por qué? Porque si no lo dejas huir, ¿no es cierto?, vas a tener que enfrentar una batalla sangrienta adentro. Entonces, bueno, la han dejado huir. Eso es lo que usted presume, entonces. Ahora, lo de la Cancillería tiene implicancias mayores porque actualmente en el gobierno del señor Pedro Pablo Kuczynski hay gente que sí tiene acusaciones fiscales y está ocupando cargos muy importantes y nadie hace nada. ¿Como quién? ¿Como quién, congresista? Como la secretaria general del Ministerio de Educación, por ejemplo. Ok. Una solicitud de prisión efectiva por parte del fiscal. Ya. El presidente del Instituto Peruano del Deporte. Por ejemplo. La gran mayoría de personajes que están trabajando en el proyecto especial para los Juegos Panamericanos. Ya. Están con solicitudes de prisión efectiva de 5, 6, 7, 8, 10 años. Entonces, si el Estado se indigna porque le dan un trabajo a una persona investigada en el Perú, ¿cómo es que sigue manteniendo en su puesto de trabajo a gente que está alrededor y están manejando cientos de millones? ¿Es cierto que están manejando cientos de millones? Así es. Bueno, mire, congresista, vamos, la política es real, ¿no? O sea, la señora Cecilia Chacón fue condenada mientras estaba en el Congreso y no la sacaron del Congreso. Es más, la hicieron vicepresidenta del Congreso y estaba condenada. No era una persona acusada, no investigada, procesada, no, condenada, con sentencia. Luego declararon nulo el proceso y la tienen que volver a juzgar, pero como va a prescribir, se acabó. Y si seguimos viendo congresista por congresista, imagínese usted. Entonces, Rosa María, sería absolutamente válido por decirte que yo inicie una campaña. No paguemos impuestos, señores. Mientras no saquen a los corruptos, no paguemos impuestos. ¿Ah? Bueno, Santo Tomás decía que o San Agustín, o sea, Santo Tomás, el impuesto injusto es inmoralmente
Es moralmente, ¿cómo es? El impuesto injusto, ¿no es cierto? En conciencia no debe pagarse. Pero bueno, no podemos hacer eso porque el Estado tiene que vivir también. Los niños tienen que ir al colegio. Pero yo para qué quiero que viva un Estado corrupto? ¿Para qué quiero mantener a funcionarios que se desaparecen millones de millones en las cuentas y después dicen, ahí están las computadoras? Y después de dar respuestas, pero en todos los ministerios ocurre lo mismo. Entonces, los ciudadanos honestos que pagamos nuestros impuestos resultamos siendo unos tontos, absolutamente tontos. Entonces, yo comenzaría, ¿no? Pongamos pues al gobierno que se franquee, suspendamos el pago de impuestos. Paso, ya lo voy a poner en Twitter. Aguatás llama a la rebeldía tributaria. Mientras no haya una posición clara de lucha contra la corrupción, una rebeldía nacional y que nadie pague impuestos. Y después vienen por nosotros la SUNAT, nos embarga todo, congresista, no es fácil, ¿ah? A mí ya me la mandaron varias veces, que me la manden una... No tengo ningún problema que me la sigan. Una raya más al tigre. Bueno, muchísimas gracias, congresista, por estar con nosotros. Cuando pueda, venga acá al convento de Santo Domingo, que es bien bonito y además relaja a todo el mundo, y conversa con nosotros acá en el estudio. Ok. Ya, mil gracias. Ha sido el congresista Aguatás llamando a la rebeldía tributaria y por supuesto sospechando, como yo también sospecho, no tengo explicación para la conducta de la Cancillería. Una Cancillería profesional no hace eso. Ahora, nos quedan 5 minutos, porque después viene el señor de la justicia, que es mucho más importante que yo y que tú, Ismael. Sí, por Tenemos supuesto. que hacer una pausa. Es el jefe. Así es. Ya, pausa y regresamos y les explico en 4 minutos qué cosa es una cuestión de confianza. Bien explicado. Volvemos, esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Escucha bien porque lo voy a explicar rapidísimo, pero lo tienes que entender, ¿ya? El presidente del Consejo de Ministros, ¿quién es? Fernando Zavala, facilito. Puede plantear ante el Congreso, o sea, va al Congreso, una cuestión de confianza a nombre del Consejo. La Constitución no dice qué puede contener esa cuestión de confianza. Puede ser un proyecto de ley, puede ser la permanencia de un ministro, ¿no es cierto? Puede ser lo que quiera, pero es una cuestión de confianza. Si la confianza le es rehusada, le dicen no, o si es censurado, bueno, o si renuncia o es removido por el presidente de la República, se produce la crisis total del gabinete. Pero lo que nos interesa es, si la confianza le es rehusada, el Congreso le dice no, se produce la crisis total del gabinete. Si el Congreso le dice sí, se hace lo que él quiere, pues. ¿Ok? Ahora, artículo 134, escucha bien, ojo, pestaña y ceja. El presidente de la República, o sea, PPK, está facultado para disolver el Congreso si éste ha censurado o negado su confianza a 2 consejos de ministros. No tiene que censurarlo, tiene que negarle la confianza a 2 consejos de ministros. Nada más, a 2. 1, 2. Va Zavala y hace una cuestión de confianza. ¿De qué? De la permanencia de Saavedra. ¿Ok? La confianza le es rehusada. Crisis total del gabinete. El presidente nombra un nuevo gabinete. ¿Ok? Le vuelven a hacer la misma. El presidente está facultado para disolver el Congreso. Como el Congreso no es suicida, ¿no es cierto? No lo va a hacer, porque todos quieren su puesto, más que a Keiko quieren su puesto. Entonces, cuando le censuren el primero, Saavedra se queda, pues. ¿Ya? Listo. ¿Entendieron la jugada? Eso es todo lo que hay que hacer. Reiteramos el hashtag. Artículo 133 y 134, ¿ok? 134 de la Constitución. No hay nada más que hacer. Se vuelve a nombrar un Congreso. Ya está. Ahora, si no quieren eso, tienen que portarse bonito, pues. ¿Ya? Porque cada vez que se porten mal, el que sea presidente del Consejo de Ministros va a ir al Congreso a hacer cuestión de confianza para decirles, ¿saben qué? No me frieguen. ¿Entendieron? Y como no son suicidas, un consejo lo pueden censurar, pero no 2, pues. ¿Ya? Usen las instituciones que están en la Constitución, por el amor de Dios.
Nos vamos ahora a Chimbote rapidísimo. Sí, lo que pasa es que la Orden Dominica realiza una serie de actividades en el marco de las fiestas de fin de año. Actividades que tienen que ver mucho con la solidaridad, la justicia social, representando un poco, por ejemplo, a San Martín de Porres, ¿no? Que iba y ayudaba a los que más lo necesitan. Esto sucede ahora en Chimbote. Estamos en comunicación con el padre Eduardo Pimentel, director de Radio Santo Domingo, para contarnos sobre la campaña navideña Corazón de Chocolate, Rosa María. Padre Eduardo Pimentel desde Chimbote, muy buenos días, lo escuchamos. Hemos perdido la comunicación, padre, apúrese porque viene el señor de la justicia. Aló, padre. Bien, vamos a retomar esa comunicación en breves instantes. Se trata de una obra de acción social en favor de nuestros hermanos en el marco de las fiestas navideñas, ya muy próximos, por cierto. Ahorita. Corazón de Chocolate. Allá en Chimbote. Estoy realmente ya desesperada porque por todos lados comienzan, no les pasan las luces, Sí. los árboles, las cositas. Entonces, ay, ya viene la Navidad. Ya, mira la fecha, estamos 25 de noviembre, 25 de diciembre, un mes, ya, no queda nada. Entonces, y además, disculpen, ¿no? Todo el mundo quiere hacer actividades de fin de año. En el camino tenemos el feriado del 8 de diciembre también. Pero además todo el mundo quiere hacer actividades de fin de año. ¿Y qué hace todo el mundo? Las adelanta un poquito. Entonces ya para estas próximas 2 semanas tienes que entregar la canasta navideña, la canasta de los chicos del colegio, la rifa de la chocolatada. Es un mes corto, ¿no? ¡Ay, Cortísimo. Dios mío! Y gastas como loco, no te quiero contar. Padre, ¿ya está usted ahí? Padre Pimentel. Rosa María, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, lo escuchamos, las actividades en Chimbote. Muy bien, bueno, esta campaña de solidaridad ya tiene más de 10 años aproximadamente que realizamos en la radio. En esta oportunidad vamos a ir a algunas zonas del departamento de Ancash. Bueno, específicamente vamos a beneficiar a más de 186 niños y niñas de 6 comunidades de los distritos de Pamparomás, en Huaylas y Moro, en Santa. Lugares donde justamente la pobreza es una de las características, ¿no? Estos lugares, las comunidades no tienen mucho apoyo del Estado y bueno, basan su economía pues en una economía de agricultura, pero para autosostenimiento nada más, ¿no? Entonces allí hay colegios con muchas necesidades donde en esta oportunidad pues vamos a ir con la campaña, ¿no? Padre, se necesita la solidaridad de otras personas para que esa sea canalizada a quienes más lo necesitan. Cuéntenos un poco sobre cómo es que se desarrolla esa campaña. Bueno, la campaña consiste en apadrinar niños y niñas para esta Navidad, lo que llamamos nosotros padrinos mágicos, que tendrán la responsabilidad de sorprenderlos gratamente con algún obsequio, y también le pedimos a la colectividad, a los oyentes, que nos ayuden, digamos, en el sentido de recolectar mochilas, sombreros, gorros, juegos didácticos y libros para colorear, ser entregados a los niños de estas comunidades de Yapacañán, Huanchuy, Limonjirca, Captuy, Virahuanca y Winton. En este último va a ser el lugar donde se van a congregar todos los pequeños el día 7 de diciembre para ofrecerles la tradicional chocolatada, con la entrega de los presentes y de sus padrinos mágicos. Y también para hacer la chocolatada y para poder estar ahí con los niños necesitamos caramelos, chocolates, necesitamos panetones para ellos también, necesitamos azúcar, leche, que la gente, los amigos oyentes de buen corazón puedan donarnos para poder compartir con ellos. Estos niños generalmente no celebran la Navidad, son personas, como les dije, son niños muy pobres, ¿no? En este sentido, y bueno, para ellos va a ser una alegría enorme poder llevarles esta campaña que justamente está dirigida para los que menos tienen. Padre Eduardo, ¿y esta solidaridad, esta ayuda que se puede dar, a dónde la tienen que hacer llegar? ¿A los estudios de Radio Santo Domingo en Chimbote? Sí, a los estudios de Radio Santo Domingo, en Girón Leoncio Prado 120, el casco urbano de Chimbote, ¿no? Perfecto. Aquí con mucho cariño, en horario de oficina, los vamos a recibir. Estamos aquí con todo el entusiasmo, muchas personas ya han venido a hacer su donativo y los esperamos con mucho cariño para poder llevarles una alegría a estos niños en esta Navidad. Muy bien, muchísimas gracias, padre, por estar con nosotros acá en Lima. Tenemos que irnos rapidísimo, se acabó el tiempo, es viernes, disfruten tranquilos y
si no han podido escuchar el programa completo, ahorita lo colgamos en Twitter en @sodomco. Así es, en YouTube. Y lo pueden escuchar en YouTube toditito, igualito. Con toda la gritadera igual. Nos vemos el lunes. Chau, Cuídense, chau. chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Algo agotado y ya con Uribe resurrecto, todos están camino a una nueva visión política con él a la cabeza, ¿no? Claro. Ahora, esto fija probablemente para la política colombiana de los próximos años también unas nuevas coordenadas, ¿no? Finalmente, Uribe es el gran ganador de este proceso de paz y no Santos. Así es. Eso es curioso, porque en realidad Santos debía ser el ganador de la paz, etcétera, pero Uribe logra ganar un plebiscito que él lidera y que finalmente incorpora las modificaciones, no sé si grandes o pequeñas, que finalmente querían que se incluyeran. Comparto contigo. Lo que pasa es que lo que queda es un legado del actual presidente Santos, y queda una promesa de Uribe, ¿no? De volver con fuerza a la presidencia. Eso es lo que queda, ¿no? Una sólida imagen de un presidente que se va, que ha dejado un legado con un Nobel de la Paz, y deja, como tú bien has señalado, prácticamente a la Pérez Flandes, ¿no? Para las presidenciales con Uribe. Así es. Y deja un país pacificado. Al final de cuentas, ¿es hoy Colombia un país pacificado? Perdón, no te he escuchado lo último. Lo más importante, ¿es Colombia hoy un país pacificado? Bueno, mira, el proceso de pacificación no se da a través de estos mecanismos de solución que tienen que ver más con el establishment y las fuerzas beligerantes. El proceso de paz demora mucho, porque ahí hay una textura social que tiene que ir cicatrizando, y eso no es de la noche a la mañana, porque bueno, la receta está. Ahora vamos a ver si esta receta funciona y el paciente reacciona, porque finalmente, Rosa María, como tú bien sabes, se desata un problema social y se acabó el problema. El pueblo no, si bien es cierto, reconoce institucionalidad, los pactos, los acuerdos, pero en cuanto tenga la sensación térmica de que la cosa no camina, tenga la plena seguridad que va a haber una reacción de esa naturaleza. Pero entendemos nosotros que así las cosas, y como se han llevado los procesos, hay razones para albergar la posibilidad de un camino con una textura social cicatrizante en los próximos años. Muy bien, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Esta es la situación en Colombia. Nosotros tenemos que ir a una breve pausa para descansar, cambiar de tema. Vamos a estar también con el congresista Daniel Aguataz. Que nos conteste el teléfono, está apagado, me parece. No puede ser, pues sí me lo contesta. Además le encanta hablar. Okay, vamos a pedirle a nuestros tuiteros algo. Hagamos Trend Topic cuestión de confianza, ¿no? Que lo sepa PPK, ¿no? Que no se deje vencer sin dar pelea. Saavedra no se va, fue el hashtag que hicimos hace unos días, y fue en minutos, realmente en minutos, un clamor en las redes sociales. Yo sé que los políticos no le hacen mucho caso a las redes sociales, dicen que en realidad no sirven para nada. Cuando no les conviene. Yo sé, no les conviene. Pero Saavedra no se va, pues. Ese es el grito, ¿ok? Vamos a hacerlo rápido. Claro, ellos han respondido con hashtag idiotas como Saavedra ten dignidad. ¿Ya? O Saavedra es Nadine. Ya, pues, ¿sabes qué? Fujitrolls, chambeen, pues. Si les están pagando en planilla, por lo menos hagan algo más inteligente, ¿no? Saavedra no se va. A mí no me paga nadie y lo hago en un segundo. Y ya está hecho. Ya, listo, clic. Hagamos cuestión de confianza, Trend Topic. Cuestión de confianza. ¿Qué es la cuestión de confianza? A ver, niña que estás delante mío, ¿sabes qué cosa es la cuestión de confianza? ¿Sabes? No sabes, ¿no es cierto? No tienes idea, porque no te han explicado. No te han explicado. Mira, a ver,
La CPPK, muy bien. ¿Cómo la hace? ¿Cómo la hace? Me está tratando de explicar. A ver, micro. No quiere hablar. Es que nadie te va a escuchar. Pues, tienes no que hablar. Tú eres mi camarógrafa y necesito un focus group. Si tú no me entiendes, no me entiendes. PPK. Salido para que haga una cuestión de confianza con Saavedra. Ya, ¿qué es eso? Ah, ves, no has entendido. Entonces, si tú no has entendido, acá atrás no me han entendido nada. Vamos a volver a explicar. En todo caso, lo puedes volver a explicar. Claro, miren, les voy a contar, pero leyéndoles la Constitución, más paja, ¿ya? Entonces, así todos aprenden. Se llama pensar más y aprender más. Entonces, vamos a leer la Constitución para que todos ustedes aprendan, ¿no es cierto?, qué cosa es una cuestión de confianza. Y puedan poner el trend topic cuestión de confianza. Porque el presidente sí sabe qué es, pero tal vez ustedes no la entiendan bien, ¿ok? Entonces, vamos a leer la Constitución. ¡Qué paja! Vamos a una pausa y volvemos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. ¿Ves? No sabes qué es. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Constitución, pero ya tenemos en la línea al congresista Bugatás, que es pues amigo de esta casa y siempre nos gustaría tener temprano, pero entendemos que es difícil llegar al centro tan temprano como llegamos nosotros. Congresista, muy buenos días. Buenos días, Rosa María, un gusto estar contigo. La costumbre del congresista. ¿Qué le parece el viaje de Nadine? Bueno, me parece una estrategia muy bien pensada de parte de ella, que la ha puesto en una posición ventajosa frente a cualquier cosa que pueda resultar de los procesos judiciales que tiene en curso, ¿no? Así sobre es. todo con la gran ayuda que le ha dado el Ejecutivo y más con la ayuda todavía que le ha dado el Poder Legislativo. Bueno, eso comentábamos. ¿Usted alguna vez ha visto un espectáculo? Usted ha estado en 2 congresos, como el que hemos visto ayer. Parecía congreso chavista. Querían retirar el Perú de la FAO, disparates uno tras otro. O sea, no se puede presentar pues una moción legislativa para pedirle a una institución de la ONU que deje sin empleo a una persona que acaba de emplear y que no tiene ningún antecedente penal. Eso no, es realmente, Rosa María... que censurara todo mi gabinete. El señor Zavala va y hace una cuestión de confianza sobre la presencia del señor Saavedra en su gabinete. Y si ustedes quieren volarse el gabinete entero, se lo vuelan pues. ¿Y saben lo que voy a hacer el día siguiente? Al día siguiente nombro primer ministro a Saavedra y ministro de Educación a Zavala. Y se van de nuevo a pedir la investidura. Y si a ustedes no les gusta, ¿saben lo que vamos a hacer? Lo censuran. ¿Y saben qué hacemos? Cerramos el Congreso. Pero a mí no me cambian ministros como les da la gana. Porque no tienen ninguna razón para hacerlo. Si un ministro falla por alguna razón, el mismo presidente le pide su renuncia. Si un ministro no puede responder políticamente por las cuestiones de su sector, por supuesto, se tiene que ir. Y el derecho de censura es connatural al Congreso, pero también tiene el derecho el presidente de no permitir que le censuren a sus ministros. Discúlpenme, pero hace rato que el presidente de la República ha tenido no una, sino 20 consideraciones con el fujimorismo. Les ha regalado el Defensor del Pueblo, les ha regalado la SUNAT, les ha regalado ascensos en la Marina, les ha regalado, miren, todo, y gratis, a cambio de nada, a cambio de insultos, a cambio de 20 cosas. Han hecho desfilar a sus ministros por todas las comisiones, una y otra vez. El 20% del tiempo de un ministro está en el Congreso hoy. Para eso le pagamos, para que se siente a escuchar estupideces que le preguntan los congresistas, porque más brutos no pueden ser. Hay que escuchar ayer la sustentación del presupuesto. Ministro, una interrupción. ¿Por qué en los aeropuertos no está el aeropuerto Chinchero? Porque ese aeropuerto ya lo concesionamos. Entonces no está en el presupuesto, porque el Estado ya no va a gastar plata en él, sino el privado. Ah. Y para eso interrumpe la exposición. Es que tú dices, no, es que esto no sabe ni 2 más 2. Pero claro, el pueblo los ha elegido, ¿no? Pero se supone que los ha elegido porque saben algo, no porque no saben nada. Y alguien los llama por teléfono al escaño y dice, ya, censura, interpelación. Porque los llaman al escaño.
A eso todo el día, a los díscolos, todo el día los llaman al escaño. A decir lo que tienen que decir, lo que no tienen que decir. Ya. Eso es lo que está pasando, pues. Eso es lo que va a pasar. Y además, es como que estuviese cantado. Como dicen, el ministro Saavedra es como pavo. No llega Navidad. ¿Ya? No llega Navidad, pues. Si no es el próximo jueves, la interpelación es el siguiente jueves. Y de ahí viene la censura de todas maneras. Entonces el presidente le va a decir, mira, mejor renuncia, ¿no? Mejor renuncia, porque ¿para qué pelearnos? ¿Es la cuestión de confianza la única salida en estos momentos? Política la única. Para salvarlo, la única. No es solamente para salvarlo, es más complejo que eso. Para mantener la estabilidad. Es para morir, para ir al cielo, confesado. Tienes que morir. No hay forma de ir al cielo sin morir. No hay resurrección sin Viernes Santo. No hay. Entonces, si tú quieres ganarle la iniciativa política al fujimorismo y al APRA, tienes que morir. No hay otra forma. Entonces pones todo tu gabinete por delante, lo censuran a todos y perfecto. Te lo vuelves a recomponer, pero como la Constitución te permite recomponerlo como te da la gana, no se va nadie. Y solamente cambias al primer ministro. Y, pucha, resulta que tienes un PhD en economía, ¿no es cierto?, que es ministro de Educación. Y que puede ser perfectamente el primer ministro. Y Fernando Zavala puede ser perfectamente el ministro de Educación. 3 meses. Y después lo vuelves a cambiar. Porque la Constitución te lo permite. Y comienzas a usar la Constitución que hizo Fujimori para gobernar él con todos los poderes, porque es una Constitución presidencialista, sí, ¿no es cierto? La comienzas a usar de la forma en la que fue concebida. Y yo te aseguro que después de esa censura, no censuran a nadie más. Ni al perrito Kenji. A nadie. ¿Ya? Muy bien. Vamos a temas internacionales, porque tenemos que hablar de Colombia también. Correcto. Se ha firmado un nuevo acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC, un acuerdo que no será sometido a votación. El primero fue rechazado en plebiscito, y hay que recordar. El segundo no va a plebiscito, pero tiene algunas de las cosas pedidas, básicamente, por el grupo que lideraba el expresidente Uribe. Entonces, esas cosas se han puesto, que tienen que ver sobre todo con la sanción a los líderes de la FARC, las sanciones por crímenes de lesa humanidad, etcétera. Yo calculo que nunca van a salir de Cuba, así que, como Nadine, no van a regresar a Colombia nunca. Entonces, los líderes, por cierto, ¿no? Claro. Vamos a hablar con Alexander Carranza, internacionalista, justamente sobre este tema. Aló, muy buenos días. Buenos días, Rosa María, ¿cómo estás? Bueno, no muy bien, pero en fin, hablemos de Colombia. ¿Cómo ve las cosas ahí? Bueno, este es un proceso que ha tenido su segundo aliento en estas últimas horas, y lo que hace es incluir a quienes no se sentían partícipes de un primer proceso. Es algo positivo porque de alguna manera es un nuevo modelo de plantear la solución de un tema que ha despertado pues bastante desazón en la población, pero sin embargo los mecanismos que se están empleando para este segundo tramo son más diligentes que la del primero. Probablemente porque de lo que se trata es de ya cerrar de una vez por todas esta primera etapa, que fue con mucha pompa y además con un estrecho margen para los protocolos normativos colombianos, y en esta parte ya han querido hacer el cierre rápido. Claro. Ahora, ¿lo harán definitivamente con esto? ¿Se satisfacerá la opinión pública con esto? Bueno, yo creo, Rosa María, que han extendido este proceso, han forzado el proceso, inclusive, fíjate, nuevamente Naciones Unidas ha intervenido de alguna manera otorgándole el Nobel al presidente como una manera, como una forma de fortalecerlo, y en su momento inclusive recompensarlo, pero la ciudadanía y el pueblo colombiano entiende que han habido presiones de todas partes para que esto se concrete. Y no me cabe la menor duda que ya el tema está... No, yo te firmo la moción para que enfrente su proceso.
Pero ni siquiera hay proceso, por el amor de Dios. Lo he hecho 100 veces. No hay acusación fiscal, no la han acusado de nada. ¿Y quién va a trabajar en una familia donde tienes que mantener a 3 hijos? O sea, porque si la plata llega sola, claro, ningún problema, pues te vas a ir a Madrid, ¿no? Pero cuando la plata no llega sola, entonces, ¿qué haces? ¿No? Cuando se abre el caso de Lavallato, es posible que el presidente Humala y su esposa, o por lo menos el presidente Humala, el presidente García, el presidente Toledo, estén involucrados y sean mencionados por los testigos. Y ahí será otra cosa. Ahí sí será otra cosa. Pero mientras tanto, que el Congreso de la República le pida a la FAO, ¿verdad? Y habían voces que decían, tenemos que sacar a nuestro representante de la FAO en protesta. Oigan, la FAO se dedica a reducir el hambre en el mundo. ¿Por qué queremos irnos de ahí? No entiendo. El desconcierto de Naciones Unidas y en la FAO de ser, oye, ¿qué país bananero es ese, por Dios? Pero ni Maduro, por Dios, ni Chávez. Eso es una cosa, es un país completamente. Me han dedicado la mañana de ayer a aprobar una moción ridícula. Acá está. Congreso solicita anular designación de Heredia en FAO, ¿no? Y luego saca ahora un comunicado. Tiene inmunidad diplomática. No, tiene inmunidad de función. No tiene nada que ver con lo que ella ha hecho antes. Ni nada que ver con cosas que no tengan que ver con su función. Ahora, el día de mañana ella puede trabajar un par de meses, renunciar, pedir asilo político, quedarse ahí, sacar a sus hijos del Perú el día que quiera. Así de fácil. En manos del juez. Yo no creo que esté en manos del juez. Está en manos ya en este momento de lo que decían las autoridades suizas, si es que ella quiere quedarse. Y no se ha pronunciado para nada. De estar matándose de risa esta mujer. De estar escuchando todo esto y riéndose. Pues esta gente está loca en el Perú, ¿no? Mientras tanto, el Congreso ha hecho una cosa terrible. Y yo lo quiero decir porque me da mucha pena. Hay muchísimos trabajadores en el régimen CAS en el Estado peruano. Antes se llamaban servicios no personales, que era peor todavía, que era casi la esclavitud. O sea, te pagan una cantidad de plata y punto. Ya, chao. Ya, no tenías seguro, no tenías vacaciones, nunca ibas a tener unas 15 días de vacaciones. Pedías una licencia, te ibas y después te regresabas, ¿no? Pero no tenías ningún derecho a nada. En CAS crearon este sistema para darte por lo menos seguro social, pero obviamente estas personas que son contratadas quieren pasar a una planilla formal, ya sea de la 276, que es la ley de servicio público, que no se puede, porque está prohibido nombrar. Todas las leyes de presupuesto de los últimos 20 años, por norma de austeridad, prohíben nombrar. Es como si tú en el Estado en 20 años no hubieras nombrado a nadie. ¿Y cómo manejas el Estado? ¿Ya? Entonces todos entran por CAS. Muy bien. Entonces le han prometido a los 12.000 trabajadores que están en CAS de salud que van a ingresar a la planilla. Y han hecho una ley. Han hecho una ley en el Congreso. Y mañana no serán los de salud, mañana serán los de todo el Estado. Porque ¿por qué los de salud sí, nosotros no? ¿Y cuál es el problema? Que el Congreso no tiene iniciativa de gasto. No tiene iniciativa de gasto. ¿De dónde? ¿De dónde va a meter a 12.000 personas en un régimen laboral que implica un gasto y que va a costar, dicen, solo de salud 100 millones de soles más al año? ¿De dónde? Obviamente, Peronos por el Cambio no firmó la moción, pero todo lo demás sí, pues porque quieren ser los buenitos, los héroes. Pero lo que están haciendo con los trabajadores de salud es mentirles, estafarles. La ley es inconstitucional. El presidente de la República no la puede promulgar, porque tiene que tener, ¿no es cierto?, una contraparte de gasto, y no está en el presupuesto. No está, pues. Entonces tú no puedes aprobar, ya voy a aprobar una ley para que todos los trabajadores del Perú que no tienen estabilidad laboral mañana la tengan. Y voy a aprobar una ley para que todos los que ganan 850 ganen 1.500 soles. Ya, no funciona así. El legislador no puede hacer eso. Eso es competencia del Poder Ejecutivo. Y acá vemos otra vez cómo las fuerzas de Keiko Fujimori, aliadas con el APRA y otros que hacen de furgón de cola, están decididos a gobernar a través del Congreso cuando eso es inconstitucional. Y no solamente es inconstitucional, es demagógico. Y por supuesto los trabajadores de salud están felices, ¿no? Porque creen que ahora sí le hicieron. Y no se dan cuenta que los han estafado. Los que saben de administración pública saben que es una estafa, ¿no? Que esa ley no sirve para nada. Esa ley es inconstitucional. Entonces no se puede pagar, pues ya está, listo. Así de simple, no hay plata.
se lo han dicho 7 veces. No hay plata, yo te quiero pagar. Acá estuvo el ministro de Educación. Quiero que 1.600 colegios pasen a secundaria completa. ¿Cómo hago si no hay plata? Si les doy almuerzo son 800 millones de soles más. ¿Cómo hago? Prefiero ponerles agua y desagüe, pues. O sea, la gente cree que la plata del Estado es infinita y no lo es, pues. Entonces tienes que sentarte y decir, ¿qué hago? ¿Qué hago? O sea, ¿educo a los niños o no los educo? ¿Curo a los enfermos o los curo un poco menos? ¿Doy pensión a los viejos o ya no le doy? O sea, discúlpenme, es como una familia. Ah, sí, no, yo quiero el colegio más caro, quiero la universidad más cara, ¿no es cierto? Quiero que todos viajemos al Caribe todos los años. Bueno, no se puede, pues. ¿No? Y lamentablemente el Congreso no ha hecho docencia política. O sea, quieren ahogarlo, como me dicen acá a PPK en economía. Lo quieren ahogar. Lo quieren meter al horno como pavo en Navidad. Por supuesto, nadie ha hablado de los mails de Jorge del Castillo. Yo lo hice notar ayer y hasta en la República me sacaron, pero me ha hecho gracia que todo el mundo diga, nadie lo ha notado. Nadie lo ha notado, pues. Para publicar información privada, un periodista tiene 2 reglas. Primero, que sea de interés público. Segundo, que haya por lo menos la sospecha de un delito. ¿Pedir trabajo es un acto delictivo? Digo yo, no. Bueno, entonces no puedes publicar información íntima, pues. Has violado la intimidad personal. Pero claro, como es congresista y tiene impunidad parlamentaria, puede hacer lo que le dé la gana. Impunidad parlamentaria, ¿qué inmunidad? Tiene impunidad parlamentaria. Entonces el señor del Castillo puede haber hackeado mi computadora, haberse llevado toda mi información. Normal, pues. No pasa nada. Que la hackea, se va a divertir. Ahora, sí, pues. El chavismo está en el Congreso. Eso es lo que... La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Hola, muy buenos días. Viernes, inicio de fin de semana, viernes 25 de noviembre. Rosa María Palacios, ¿cómo estás? Muy buenos días, amigos. Vamos a hablar de su tema favorito, de la cosa que más les gusta en la vida. A ver. Yajaira, no. ¿Fútbol? Fútbol, Tampoco. no, poco. Bueno, podríamos hablar del caso Urga, ¿no? Hoy día he escuchado unas barbaridades, pero en fin. No, hablemos de Nadine Heredia, vamos. Yo dije el viernes tonterías. negro. Es una cosa maravillosa lo que ha hecho el Congreso ayer. Era lindo, por momentos uno escuchaba y pensaba que estaba en el trópico. Era Caracas, ¿no? Solamente faltaba que alguien vestido rojo se parara y gritara ¡El imperio! La FAO es el imperio, ¿no? Golpistas o cosas así. ¿Saben qué? Nunca he visto un acto menos democrático y digamos, ejercido con tanta unanimidad como lo del Congreso ayer. Que el Congreso se reúna para decirle a un organismo de Naciones Unidas que le tiene que quitar el trabajo a una persona que no trabaje. ¿Qué se ha creído esta? ¿Va a trabajar? ¿Acaso Alan trabaja? ¿Acaso Keiko trabaja? Aquí no trabaja nadie. Ajo, ¿no? De verdad, es que no puede trabajar, no puede trabajar, no puede trabajar. Decía, esta gente se volvió loca colectivamente y claro, ¿qué pasa? Que es como sienten que eso es lo que pide el pueblo, que pide sangre, entonces se paran como en un circo romano y dicen sangre, sangre, sí, a los leones, la avientan. Y lo que no se dan cuenta es que en medio de ese tropicalismo local, lo único que han hecho es darle a esta señora la posibilidad de pedir asilo político, en Suiza, o en donde le dé la gana, vamos, ¿ah? O sea, ya a estas alturas, a donde quiere y se lo dan. O sea, lo que dice, señores, yo he conseguido un trabajo, me lo he ganado, a ustedes les parece que no me lo he ganado, ese no es su problema, es problema de quien me lo dio. Si a mí me votan de un trabajo, como me han votado de varios, lo primero que hago es llamar a todas las personas que conozco, eso es lo que te recomiendan, y les pides trabajo. Y alguna de repente tiene una oportunidad para ti. ¿Qué va a hacer ella en este trabajito? Va a hacer relaciones públicas. Ya. ¿Qué estudió? Comunicaciones. Bueno, está bien. ¿Tiene una maestría en ciencia política? Sin tesis, pero tiene los estudios de maestría en ciencia política. ¿Lo tiene? Sí, ya. Oye, si tienes
el bachillerato y tienes la maestría, por lo menos, o sea, discúlpenme, en materia de títulos universitarios, va bien. Y ha sido 5 años esposa del presidente del Perú, o sea que ha hecho relaciones públicas con jefes de Estado del mundo entero. Tiene los contactos. O sea, yo no conozco a nadie que pueda decir, si yo me he reunido con las esposas y los jefes de Estado de todo el planeta. Bueno, esta sí, pues. Entonces, que no tenga ninguna calificación para el cargo es, discúlpenme, también un tropicalismo, ¿no? Y si el señor brasilero que la ha contratado es su pata, su amigo, su yunta, bueno, pues, la contrató por eso. No la va a contratar porque es un enemigo, su adversario o lo que fuera, ¿no? Es un cargo de confianza, finalmente. La persona de enlace que te hace relaciones públicas de Ginebra con el resto de organismos multilaterales. Ya está. Persona de enlace es PR, como dicen en inglés, relaciones públicas, public relations. Eso es lo que tiene que hacer. Tiene su semana de inducción en Roma y de ahí tiene su semana de empieza a trabajar. Ya está. Y le van a dar un sueldo con el cual va a mantener a su marido y a sus hijos. Porque con la pensión que le da el ejército, su marido no come. Luego ayer también, grandes movidas inmobiliarias de Ollantumala, carajo. Pucha, se compró la casa de Coteva, ¿no? Casuarina, ¿no? No. Un departamentito que tenía hace años, creo que de 100 metros cuadrados en Armendáriz, y que lo tenía alquilado, que lo compró cuando era soltero, se lo ha transferido a su hija mayor, que tiene 14 años. ¡Ay, qué horror! Quiere salvar su patrimonio. Oiga, su patrimonio es, discúlpenme, ¿no? Para un ratero, nada, un cenicero. Ese departamento es enano. Yo he visto las fotos, es enano. Eso es todo lo que tiene. Y no quiere que el Estado se lo quite y se lo ponga a nombre de su hija, cosa que hacen, discúlpenme, todos los políticos. Porque si te vas a meter a política, no vas a dejar a tu familia en medio de la calle, ¿no es cierto? Entonces haces lo poco que tienes, se lo transfieres a tu familia para que no se muera de hambre. Entonces le dejas a tu hija una cosita en alquiler para que aunque sea le pague algo. O sea, la verdad que esa es la gran movida inmobiliaria, ¿no? Y la nota ayer en El Comercio decía, y la hipoteca se pagó. Aquí está el monto, 75.000 soles. Eso es lo que vale el departamentito. Sí, pues. Lo que se pagó originalmente. Ahora Claro. debe estar un poquito más, ¿no? Se ha depreciado un poco. Ya, pero- puede ser un poquito más. Imagínate que valga pues apreciado. $75,000. ¿Ya? Ok, apreciado, ok, perfecto, ya. Se lo ha dejado a su hija. Antes de que lo dejen calato en medio de la calle. Pucha madre, o sea, la mezquindad ya tiene que tener un límite, ¿no? Está bien que no tengan partido, no tengan nada, pero ya, pues que le transfiera su departamentito que compró de soltera a su hija para que tenga algo que pueda ayudar a sus hermanos si es que le faltan sus padres. No me parece pues así que bestia, ¿no? Que tal movidaza financiera, ¿no? En Bahamas. No, acá en Lima nomás, tranquilo. Entonces, de verdad, a mí no me gustó mucho el gobierno de Ollantumala. Me pareció él un hombre muy mezquino, con sus ministros, con sus funcionarios, con sus propios congresistas, maltrató a gente que yo aprecio. Pero esto es pues ridículo, ¿no? Y más ridículo todavía que la Cancillería, no solamente como se equivoque, sino que persiste en el error. Y el presidente de la República, a la cabeza, ¿no? Pidiendo que la voten del trabajo. Una moción del Congreso de la República para que voten del trabajo a la ex primera dama. O sea, ¿dónde quedó el sentido de dignidad del Congreso? Por Dios, de verdad. Esto es ridículo. Si la señora estuviese acusada con un proceso penal abierto, ¿no es cierto?, y postura al Congreso para no afrontarlo, pucha, como el caso de Cecilia Chacón, por ejemplo, ahí sí tenemos. Y por supuesto, van a censurar al ministro Saavedra. Si ya lo dijo ayer la congresista Úrsula Letona, se le escapó en un tuit. Sí. Le dijo Alberto de la Hunde, no, si es multipartidaria, mira, somos 3 bancadas las que vamos a censurar al ministro. Se le fue, porque Se durante le toda fue. la tarde en entrevistas ella decía simplemente que se iban a escuchar sus argumentos. Sí, y se le evaluar. escapó. No, lo van a hacer. ¿Y qué pasa? Van a forzar su renuncia. Ministro, no renuncia. Que lo censuren. Para que el país vea quiénes son. Acá está la portada de la República. 16 congresistas de 130, o sea, más del 10%, están vinculados a universidades, ¿no? Y plan contra la ley se armó en la campaña electoral. O sea, está clarísimo. Se han metido con gente que tiene mucha plata.
y que quiere cobrar. A las peruanas no se va a poder licenciar. En diciembre del 2017 tiene que licenciarse, es decir, tiene que tener el 20 o 25% de sus profesores contratados a tiempo completo. No puede. No puede. Entonces, como no puede, tiene que volarse la ley. Y para volarse la ley hay que volarse al ministro. Así de claro. Y al frente tenemos un presidente que tiene que demostrar firmeza. Y no la está demostrando. Ha salido y ha defendido a su ministro, perfecto. No es suficiente. Pero lo que tiene que decirle al Congreso es bien simple. Ustedes presentan una moción de censura después de la interpelación y yo hago cuestión de confianza en mi gabinete. ¿Ya? Tú me disparas con tu pistolita de agua y yo saco el cañón. Pero yo no lo veo al ministro Zavala muy dispuesto a poner la cabeza ni al presidente de la República a usar este método. Que es, si no lo hace ahora, discúlpeme, si no lo hace ahora, se acabó el gobierno. Se acabó el gobierno. Las siguientes semanas censuran a Basumbrío, porque claro que le va a gustar la reforma policial, y después censuran a Torne, porque obviamente quieren que los CAS estén en salud por objetar la ley, y censuran a todo el mundo. Y regresamos al primer gobierno de la UNDE o al gobierno de Bustamante, donde los apristas hacían eso con la democracia. Y Keiko Fujimori feliz, porque lo que quiere es que esto se destruya para que haya nuevas elecciones, donde ella sea presidenta. ¿No es cierto? Quieren vacar finalmente al presidente a punta de hostilizar y hostilizar y hostilizar y hostilizar. Entonces, o se ponen firmes en el primer mes. Mira, esto es como cuando tú entras a una aula de clases, ¿no es cierto? Uh-huh. De chicos, varones de cuarto de media, ¿no? O te respetan el primer día, o fuiste, sí. ¿Ok? Entonces, si estos no aprenden a respetar el primer día, porque van a ser malcriados, ok, pero el primer día tienen que saber cómo se juegan las cosas. Pero escuchando al congresista Carlos Brus, ayer vocero de Peruanos por el Cambio, da la sensación de que tienen una posibilidad de negociación. ¿Qué piensan negociar y qué piensan sacrificar por parte del gobierno? ¿Al ministro? Por supuesto. Pero, por supuesto. ¿qué es lo que quieren finalmente? Claro. Es que tienen que ser idiotas. Mira, si tuviesen lo que hay que tener en el Congreso y no les gusta la ley, la derogan pues. Tienen 72 congresistas. Claro. Pero al día siguiente tienen una marcha de todas las universidades del país diciéndoles ladrones, cutreros, sinvergüenzas, que es lo que son. Uh-huh. Entonces, ese trabajito sucio lo tienen que hacer otros, pues. ¿Te das cuenta? Los coleguitas, ¿no? Claro. Por supuesto, siempre hay quienes se prestan. Y pagan. Ah, pero por supuesto que pagan. Aquí hay prensa pagada. Discúlpenme. Me he levantado de mal humor. Vamos a una pausa. Eso que iba bailando guay, nos vamos a una pausa y regresamos. Porque me da cólera, de verdad. Me da cólera haber tenido la esperanza de que las cosas pueden cambiar y no tener un presidente que se pare y les diga voy a hacer cuestión de confianza si me tocan a mi ministro. Y tengo que hacerlo. Porque si no lo hago, ustedes me van a volar ministro tras ministro, tras ministro, tras ministro. Vamos a la pausa y volvemos. Por eso este programa se llama A Pensar Más. Piensen, por carajo. Volvemos luego de la pausa. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios, 8 de la mañana con 20 minutos. Recordamos que este programa llega gracias a la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación que integra a Radio Santa Rosa aquí en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Que te cuento, Rosa María, ya están saliendo por una señal de cable en televisión. Pronto tendrán imágenes. Felicitaciones para todos ellos, por supuesto. Buenas, César. Hoy es el día de la no violencia contra la mujer. Hay que recordar eso también, ¿no? No sé, me he puesto un poquito violenta, ¿no? No, es que de verdad, acá me dicen cosas que son verdad en el Twitter, ¿no? A PPK le están haciendo la de la Villarán, pues. Igualito. Lo agarran, se ha ido Moquegua, que está muy bien, hoy día es el día de Moquegua, Fundación de Moquegua, felicitaciones a todos los moqueguanos. Se ha ido con su ministro de Transportes y vicepresidente, gran moqueguano, muy bien. Pero de esto que es importante, sí tiene que decir algo. El pliego interpelatorio al ministro es, discúlpenme, una payasada. 4 preguntas sobre las computadoras, 14 sobre los panamericanos. No les interesa. No les interesa saber si hay corrupción o no hay corrupción. Saben que el ministro no es corrupto, pues. Lo saben perfectamente.
pero tienen que censurarlo porque ya les dieron la orden. Y ahí no tienen un programa que se llame A Pensar Más, se llama A Pensar como Keiko. Lo que diga Keiko, no, es a pensar menos, no pienses. O mejor dicho, el que piensa, pierde. ¿Ya? Entonces, tienen que hacer lo que Keiko diga. Y Keiko dice lo que le dicen 2 o 3 personas. Ana Vega, Pierre Figari y Klimper. Y dicen, ya, este gobierno, contra la pared, contra la pared, contra la pared. Porque te han quitado la elección, porque te han robado la elección, porque tú debiste haber sido presidenta. Entonces vamos a reventarlos, ¿no? Y el ministro más popular, con 40% de aceptación en el país, a ese ministro no lo tiramos, a ese el primero. Y arreglamos toda la situación con las universidades, porque nuestras universidades, nuestras amigas, no llegan pues al licenciamiento, no llegan. Eso es lo que están haciendo en el Congreso, eso es lo que van a aprobar. Entonces, sí pues, fatal. Acá me dicen, cuando una directiva de fútbol respalda plenamente a su entrenador, y que está a pocas semanas de que lo voten, ¿no? No, es que es increíble lo que tenía que decir Kuczynski, lo que tiene que decir Kuczynski entre hoy y el día después de que lo interpelen, porque se va a presentar una moción de censura, es: si ustedes presentan una moción de censura, tienen